Tensión entre Estados Unidos y Europa por la propuesta de Donald Trump de imponer aranceles a países del viejo continente si no apoyan su plan de anexar a Groenlandia. Bruselas responde con una reunión entre sus líderes. Dinamarca pide a la OTAN enviar una misión en torno a la isla. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. La Unión Europea confía en un diálogo, pero se prepara para tomar represalias frente a Estados Unidos ante las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a los países que se opongan a su intención de controlar Groenlandia. Friedrich Merz pide que Europa se mantenga firme. Al menos 40 muertos y 122 heridos, algunos graves, por el choque de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Ademuz, provincia de Córdoba, España. La investigación apunta a un fallo en la soldadura de la vía. Incendios sin control asolan Chile, dejan al menos 19 muertos, 1.500 damnificados y 1 millar de casas afectadas. Las llamas, que llevan 3 días concentradas en la zona centro-sur del país, arrasan con 25.000 hectáreas. Los bomberos siguen en la zona. Dinamarca y Groenlandia reiteraron su disposición al diálogo con Estados Unidos y propusieron a la OTAN una misión en torno a la isla ártica. Misión que se sumaría a la de Estados Unidos y Canadá, que ya estaba planeada de antemano y que arribará en breve. Mientras crece la tensión en Europa por las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a países que rechacen sus planes sobre Groenlandia. La Unión Europea se declara lista para responder con medidas recíprocas y líderes como el canciller alemán Friedrich Merz llaman a sus aliados a mantenerse firmes y proteger sus intereses de cara a una posible reunión en Davos. La nueva amenaza de aranceles de Estados Unidos ha puesto al ministro de Exteriores danés en un dilema para sus esfuerzos diplomáticos. Para ser sinceros, creo que hay que seguir más de una vía. Desde el inicio hemos pedido mantener un diálogo constructivo con nuestro aliado y amigo estadounidense, lejos de las redes sociales, los titulares y las palabras duras. Pero al mismo tiempo necesitamos que la Unión Europea responda. No voy a dar detalles de esa respuesta en esta conferencia de prensa, pero hay una estrecha consulta en marcha con nuestros socios europeos. Muy pronto podría quedar claro cómo será esa respuesta europea. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, llamó a los líderes europeos a reunirse esta semana. Hace apenas unos días, Dinamarca confiaba en lograr avances diplomáticos en una reunión en Washington, entre otros con el vicepresidente J.D. Vance. Pero Trump se niega a ceder en sus ambiciones de anexionarse Groenlandia y ya anunció aranceles contra Dinamarca y otros países europeos que se oponen a sus planes. Su secretario del Tesoro explicó la lógica detrás de esta postura en una entrevista con la cadena NBC. No vamos a externalizar nuestra seguridad nacional. No vamos a externalizar la seguridad de nuestro hemisferio. Si hubiera un ataque contra Groenlandia desde Rusia u otro lugar, nos veríamos arrastrados a eso. Así que es mejor ahora, paz mediante la fuerza y convertirla en parte de Estados Unidos. Dinamarca y los otros 7 países europeos amenazados por los aranceles emitieron un comunicado conjunto advirtiendo sobre lo que describieron como una peligrosa espiral descendente. Pero también subrayaron que siguen dispuestos a mantener un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial. Hasta ahora, sin embargo, hay pocas señales de que Washington esté dispuesto a entablar un diálogo en esos términos. Y este lunes, el canciller alemán Friedrich Merz advirtió que la Unión Europea debe estar preparada si Estados Unidos llega a imponer de verdad nuevos aranceles al continente. Estas declaraciones llegan poco antes de que los líderes globales se reúnan en el Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, donde Merz ha dicho que espera verse con Trump. El gobierno estadounidense sabe que podríamos reaccionar por nuestra parte. No es algo que yo quiera, pero si fuera necesario defenderemos nuestros intereses europeos, también los intereses alemanes. No queremos esta escalada ni un conflicto comercial con Estados Unidos, pero si nos vemos frente a unos aranceles que consideramos desproporcionados, estamos en condiciones de reaccionar. Y de eso precisamente hablaremos el jueves en Bruselas.
Y analizamos ahora este tema con nuestra corresponsal política aquí en Berlín, Carolina Chimoy. Carolina, ya vimos la reacción del canciller alemán. ¿Qué más se remarcó Friedrich Merz durante su conferencia de prensa? Es importante añadir, Silvia, que ayer domingo el vicecanciller de Alemania y también ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, dijo que Alemania no se dejará chantajear, y el canciller Merz hoy durante esa conferencia de prensa añadió que espera poder encontrar una solución a este problema con Trump en conversaciones bilaterales con él, con quien espera reunirse este miércoles en el Foro Económico Mundial en Davos. Una reunión que, eso sí, aún no ha sido confirmada, pero que evidentemente el canciller Merz y su oficina, su equipo, parecen estar buscando urgentemente. Además, el canciller Merz remarcó que ni Alemania ni ningún otro país de la Unión Europea quiere que todo esto escale a un conflicto aún más grande, un conflicto comercial, por ejemplo. Recordemos que la Unión Europea ya estuvo en esta situación el año pasado, en el verano, cuando Trump amenazó con aranceles contra la UE, y fue entonces cuando Bruselas ya empezó a preparar un paquete de represalias que no llegó a activar porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con Trump en un campo de golf escocés y finalmente llegaron a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Gracias, Carolina Chimoy, desde nuestro estudio parlamentario. Gusto, Silvia. Y seguimos hablando del tema de la economía, Belén. Gracias, Silvia. Sí, de este ultimátum de Trump, y es que la tensión entre Washington y Bruselas se dispara después de que el presidente estadounidense amenazara con aranceles punitivos si los países europeos se oponen a sus planes de anexionarse Groenlandia. Los líderes europeos se niegan a ceder ante lo que han calificado de chantaje político, y en el continente aumentan las voces que piden una respuesta que vaya más allá de los aranceles recíprocos. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha planteado, por ejemplo, usar una potente herramienta anticoerción conocida como la bazuca comercial. Estas son las imágenes que han desatado la ira de Donald Trump. Tropas de 8 países europeos desplegadas en Groenlandia. El presidente de Estados Unidos amenaza por ello con nuevos aranceles a esos países, entre ellos Alemania, Reino Unido y Francia, a partir de este 1 de febrero. Asesores del presidente de Francia dicen que Emmanuel Macron pedirá a la UE que active la llamada bazuca comercial, algo sin precedentes en su historia. Se considera el arma más poderosa de la Unión Europea en disputas comerciales. Las medidas podrían bloquear el acceso al mercado europeo a productos estadounidenses. Para las empresas de Estados Unidos, eso significaría perder un mercado de 450 millones de consumidores. Otras compañías también podrían quedar excluidas de contratos públicos. Además, podrían aplicarse gravámenes adicionales a empresas de software. En una rueda de prensa en Bruselas, un portavoz de la UE no descartó el uso de la bazuca. Si imponen los aranceles con los que amenazan, la UE tiene herramientas y está lista para responder. Haremos todo lo necesario para proteger los intereses económicos de la Unión Europea. Tras abogar por una política de distensión, la UE parece estar cambiando el tono. ¿Qué pasará entonces? La Comisión Europea puede proponer activar el mecanismo, pero necesitaría el apoyo de una mayoría cualificada de Estados miembros. Según esas normas, podrían pasar meses antes de que entren en vigor medidas concretas. Aún así, iniciar el proceso podría enviar la señal de que Bruselas está dispuesta a enfrentarse con su aliado más cercano. La amenaza de aranceles y las dudas de qué puede pasar pasan factura en las bolsas europeas. Más detalles ahora con nuestro compañero allí en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, buenas tardes. Fin de semana inesperado con la amenaza de Trump de castigar con aranceles a los países que han enviado militares a Groenlandia. Se abre una vez más la posibilidad de un conflicto comercial. ¿Cómo se ha vivido todo esto en los mercados financieros? Hola, ¿qué tal, Belén? Pues desde el momento del sábado en el que supimos que Trump recurría una vez más a la amenaza de los aranceles, era de esperar la caída que hemos visto hoy en las bolsas europeas, más de un 1% en las principales plazas, y los sectores que han sido más perjudicados, Belén, han sido el sector del lujo, pero también el sector automovilístico, que ya saben es bastante sensible a cualquier noticia, cualquier amenaza respecto a los aranceles. Muy perjudicada ha sido, por supuesto, la bolsa de Copenhague, que está, Belén, en el ojo del huracán. Ha caído
este lunes más de un 2,7%. Allí cotizan empresas como la línea de joyería Pandora o también la farmacéutica Novo Nordisk. En general hemos escuchado por parte de los políticos, por parte de los empresarios aquí en Europa, un no, como ya ocurrió antes del verano, a los aranceles. Dicen, el mensaje general es que perjudicaría a las dos partes, pero la incertidumbre sobre lo que va a pasar ha sido como leña para un fuego que está avivando esa subida espectacular que hemos visto en el oro, que hoy Belén ha alcanzado un nuevo máximo. Y José, Trump habla de aplicar un arancel del 10% a partir de febrero a 8 países, 6 de ellos europeos. Pero ¿es esto posible? ¿Puede Estados Unidos castigar a unos países en concreto que pertenecen al bloque europeo? Sí, Belén, pues un arancel directamente a un país es muy complicado. Lo explicaba hoy el portavoz de la Comisión Europea. En un mundo y hoy día que todos los productos tienen piezas de diferentes partes, que las cadenas de suministro están tan entrelazadas, es muy difícil ir directamente contra un país. Pero lo que sí que podría hacer Trump, lo que sí que podría hacer Estados Unidos, es buscar aquellos productos que importa, sobre todo de estos países que son su objetivo, y sobre ellos atacar. Ya tenemos precedentes, como por ejemplo con el conflicto por las subvenciones de Boeing y de Airbus. Los líderes europeos esperan que no se llegue a ese punto, ese extremo, en el que el 1 de febrero se aplique ese arancel extra del 10%, y para ello, Belén, tienen esa oportunidad ahora en Davos de negociarlo, de hablarlo cara a cara. Parque de Frankfurt, José David Navarro, muchas gracias. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur sigue generando malestar en el sector agroalimentario europeo. Los agricultores búlgaros enviarán una delegación a Estrasburgo, en Francia, para sumarse a una protesta este martes contra dicho acuerdo. El pacto comercial beneficia a la mayoría de las exportaciones agrícolas del bloque sudamericano hacia Europa, lo que genera el resquemor de los productores agrícolas de Francia, Bulgaria, Polonia, entre otros países. Los europeos denuncian que las materias primas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay no cumplen con las normas y regulaciones del bloque europeo, por lo que consideran que la competencia es desleal. Hasta aquí la economía, pero seguimos ahora con la tragedia que ha sacudido España. Así es, Belén, y es que ha declarado este país 3 días de luto por las víctimas de un accidente de tren de alta velocidad. Al menos 40 personas murieron y decenas más resultaron heridas. El siniestro ocurrió durante la noche del domingo en la región sureña de Andalucía, mientras las autoridades trabajan aún en la identificación de las víctimas y familiares y amigos esperan noticias de los pasajeros. La investigación apunta a un fallo en la soldadura de la vía como causa muy probable de que descarrilara el tren. Los trenes accidentados permanecen sobre las vías y la cifra de muertos por la mayor catástrofe ferroviaria en más de una década en España sigue en aumento. Los trabajos de rescate se prolongaron durante toda la noche. Los últimos vagones de uno de los trenes descarrilaron y colisionaron contra otro convoy que avanzaba en la dirección opuesta. Lo que ha ocurrido es que ha descarrilado el tren de larga distancia, el Irio 6189, que hacía el trayecto entre Málaga, Puerta de Atocha, y ha invadido la vía contigua por la que circulaba otro tren de larga distancia que hacía el trayecto Puerta de Atocha a Huelva, que también ha descarrilado. Además, parte de uno de los trenes ha llegado a caer por un talud de 4 metros. En los trenes viajaban unas 400 personas, incluyendo pasajeros y personal. Los sobrevivientes describen el momento de la colisión. En primero notamos un frenazo fuerte, aunque nos mantuvimos en el sitio y no dio tiempo a reaccionar. Cuando en décimas de segundo ya vino otro mucho más fuerte, que fue el que hizo que ya maletas, ropa y personas estuviesen totalmente esparcidas por el vagón. No, que hemos tenido mucha suerte, porque la imagen era totalmente aterradora. Las catenarias estaban caídas, los cables por el suelo. El tren que descarriló realizaba el recorrido de Málaga a Madrid. El otro viajaba desde la capital española a Huelva. La colisión tuvo lugar cerca de la localidad de Adamús. El ministro de Transportes español describió el accidente como tremendamente extraño. Irio, la compañía operadora, aseguró que la última revisión del tren accidentado se había realizado el pasado 15 de enero. Y ampliamos la información ahora con Alfonso Alba desde Córdoba, España.
Alfonso, ¿qué tal? Bueno, este trágico accidente se cobró la vida de al menos 40 personas y más de un centenar de heridos. ¿Qué se sabe hasta ahora de este choque en Adamuz? Las causas son todavía inciertas porque la investigación ha descartado el fallo humano, apunta a un fallo técnico, pero se está intentando determinar dónde está ese fallo técnico. Se ha encontrado, digamos, una brecha en una de las vías, pero se está determinando si es origen del accidente o es causa que pudo haber provocado ese descarrilamiento, porque los investigadores creen que si esa soldadura hubiera estado mal y se hubiera desprendido, habría afectado a la locomotora, a la primera parte del tren y no al último vagón, que es el que descarrila y el que provoca el trágico choque de frente contra el Albia. Se habla de cientos de heridos, Alfonso, muchos de gravedad. ¿Qué se sabe de ellos hasta ahora? Bueno, se acaba de confirmar la víctima número 40, aunque según sabemos esa cifra se elevará. Aún hay un vagón al que no se ha podido acceder porque se está a la espera de la llegada de maquinaria pesada. Es una zona de difícil acceso, hay mucho barro por la última lluvia y las labores de rescate están siendo muy complejas. Se sabe que hay un número mayor de desaparecidos. De momento se está siendo prudente con esa información. La mayor parte de los heridos ya han sido dados de alta, aunque sigue habiendo una decena de personas en estado crítico en la UCI de diferentes hospitales del sur del país. ¿Has podido hablar con algún sobreviviente? ¿Qué dicen del momento exacto del choque? Sí, anoche en Adamuz pude hablar con una de las personas que viajaba en el vagón que descarriló del tren Irio y describía una situación absolutamente dantesca. El chico estaba en estado de shock, estaba absolutamente conmocionado, por un lado contento por haber sobrevivido, por haber vuelto a nacer después de este siniestro, pero por otro lado absolutamente horrorizado de lo que había visto a su alrededor. Lo califica como una pesadilla y no se explica qué es lo que pudo ocurrir. Claro, tendremos que esperar entonces las investigaciones. Muchísimas gracias, Alfonso Alba, por este reporte para nosotros. Muchas gracias, compañero. Y una serie de incendios forestales en el sur de Chile dejan hasta ahora al menos 19 muertos y miles de evacuados, de los cuales más de 1.500 quedaron sin hogar, de acuerdo al último balance oficial. En medio del verano austral, con altas temperaturas y fuertes vientos, bomberos y brigadas especializadas siguen combatiendo varios focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, ubicadas a unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Una vez más, Chile se ve obligado a declarar estado de catástrofe por incendios forestales. Bomberos, brigadas de la Corporación Nacional Forestal, vecinos y militares combaten las llamas en varias regiones del país. En las zonas más afectadas del centro-sur de Chile, las llamas se expandieron rápidamente durante la madrugada del domingo, arrasando varios sectores poblados, especialmente en las localidades de Penco y Lirquén. Nosotros que vivimos el terremoto, siendo de Talcahuano, esto es peor, es mucho peor, es mucho más devastador porque el terremoto es verdad, se salió al mar, hubo destrozos, pero comparada con esto no es nada. No es nada. Al menos 19 personas han muerto según cifras oficiales y más de 50.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. El calor extremo y los fuertes vientos hacen el trabajo de los equipos de emergencia aún más difícil. Los incendios forestales se han vuelto cada vez más recurrentes durante los meses estivales en Chile y tras años de intensa sequía son cada vez más destructivos. En la zona, la verdad es que estamos acostumbrados a los incendios, estamos acostumbrados a que esta visión la vimos el año pasado también, el año antepasado también, pero cada año es como que supera el anterior. Yo creo que esta oportunidad, la catástrofe va porque entró a la parte ya urbana y eso ya es doloroso. Los incendios, cuyo origen está en investigación entre sospechas de que fueron provocados, han consumido ya más de 24.000 hectáreas. Chile parece tener un problema estructural respecto al uso del suelo. Las extensas superficies cubiertas por pinos y eucaliptus
son consideradas como una de las principales causas de la proliferación de incendios forestales más destructivos y difíciles de controlar. Estas especies usadas en monocultivo poseen compuestos químicos que incrementan su inflamabilidad natural, por ello arden más rápido y con mayor intensidad. Y Guatemala vive este lunes su primer día en estado de sitio. El presidente del país, Bernardo Arévalo de León, decretó esta medida excepcional la noche anterior, así como 3 días de duelo nacional, luto nacional. Esto en respuesta a la ola de violencia protagonizada por grupos criminales este fin de semana contra las fuerzas de seguridad en varias partes del país. En total, 9 policías fueron asesinados. Según el gobierno, los ataques son una represalia pandillera luego de que las fuerzas de seguridad lograran desactivar horas antes 3 motines carcelarios con toma de rehenes. El objetivo de los amotinamientos era, según las autoridades, presionar para que varios jefes pandilleros fueran trasladados a prisiones con menores medidas de seguridad. Y un grupo de activistas y familiares de sindicalistas presos en Venezuela exigió este lunes la liberación inmediata de estos detenidos cuando ya han pasado 11 días desde el anuncio oficial de la excarcelación de un número importante de personas. El diputado opositor venezolano Enrique Capriles Radonsky dijo este lunes que la transición tras el derrocamiento de Maduro comienza con la liberación de presos políticos en Venezuela antes de considerar nuevas elecciones. Tras la incursión militar de Estados Unidos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder. Su gestión incluye un acercamiento a Washington con acuerdos energéticos y la liberación de presos políticos. Los liberados no llegan a 200 dentro de un universo de más de 800 detenidos, según la ONG Foro Penal. Y en Colombia, un tribunal condenó a 40 años de prisión al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso por más de un centenar de delitos cometidos entre el 2002 y el 2006 contra pueblos indígenas en el departamento de La Guajira. Según la sentencia, integrantes del Frente contra Insurgencia Guayú perpetraron estos homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos siguiendo las órdenes de los cabecillas, entre ellos Mancuso. El paramilitar fue extraditado en 2008 a Estados Unidos, donde cumplió una condena de narcotráfico de 15 años. En 2024 fue designado por el gobierno de Gustavo Petro como gestor de paz junto a otros exjefes paramilitares. La condena actual inhabilita a Mancuso para ejercer cargos públicos, pero podría cumplir una pena alternativa de hasta 8 años en caso de que acate los compromisos previstos en la así llamada Ley de Justicia y Paz. Y en México residen unos 3.000 iraníes o descendientes que viven con angustia porque no se han podido comunicar con sus parientes en la última semana debido al cierre de señales e internet por parte del régimen islámico. Muchos extrañan una reacción más contundente de los gobiernos latinoamericanos, sobre todo de izquierda, ante la matanza de manifestantes. Como en las protestas al interior de Irán, también quieren una caída del régimen islámico y a la vez dudan sobre la intervención exterior. 30 segundos en los últimos 8 días. Es lo único que ha podido hablar Nezar Mohammadi con su familia en Irán, apenas para decirle que estaban vivos. Esta activista iraní huyó hace 5 años del régimen islámico y acabó en México. Vive con angustia el corte de las comunicaciones. Y sinceramente no es fácil vivir así, cuando que tu pueblo, tu gente está muy valiente y está luchando por su vida, por su libertad, y tú solo eres como una persona que está observando, ¿no? La comida de este restaurante libanés es la más parecida a la de su país, que Nezar encuentra en la capital mexicana. Se siente decepcionada por la escasa reacción en México y la región ante la matanza de manifestantes en Irán. Sinceramente y tristemente, he visto mucho silencio bajo discurso antiimperialistas y de llamado eje de resistencia. Priorizan la fuerza geopolítica del régimen iraní y su oposición a Estados Unidos.
En esta protesta, la única hasta ahora en México, en solidaridad con el pueblo iraní, también quieren la caída del régimen islámico y a la vez se oponen a cualquier intervención terrestre de Estados Unidos o Israel. Pero ante la represión e indefensión de los manifestantes en Irán, ha empezado a emerger el apoyo a una acción estadounidense de presión, como operativos puntuales o sanciones más severas. No pienso que va a ser una intervención, va a ser una guerra grande, no pueden. Cuando ellos piden esta, no es mal, no es una herramienta imperialista, pero cuando viene para la gente de Irán, enfoque es en esta cosa y enfoque no es en vida de gente. Nadie quiere una intervención extranjera para su país, pero si no hay otra solución, no queremos que lo que le pasó a Venezuela le pase a Irán. No queremos que Estados Unidos capture a Khomeini y deje al régimen. A raíz de las protestas ha aparecido el nombre de Reza Pahlavi, el sucesor de la monarquía autoritaria de Shah, como figura de cambio. Una alternativa airiada, sobre todo desde la diáspora iraní en Estados Unidos, donde reside la mayor comunidad persa, pero sin apoyo real dentro de Irán. El doctor en estudios árabes e islámicos por la Universidad Autónoma de Madrid habla de una diáspora deslegitimada. Pero la que vive en Estados Unidos es también una diáspora que se ha ido muy mal de Irán y que la propia sociedad iraní los ha visto también como personajes, como actores políticos, más allá del pragmatismo, sumamente contradictorios a los ideales de la democracia por la cual están luchando muchos iraníes dentro de Irán. En México residen unos 500 iraníes y 3.000 descendientes persas, la mayoría exiliados tras la Revolución Islámica del 79, como el padre de Saed. Él solo visitó Irán de niño. Vive la convulsión actual entre el nerviosismo y la esperanza. Cada vez que hay un evento como estos, hay una parte de mí que se emociona y piensa que quizá es el momento en el que va a haber un cambio significativo, pero pues muy rápidamente se esfuma. No es una ascendencia que tenga que ver con un pariente lejano, sino la mitad de mí es una parte que sigue siendo una sombra, un lugar desconocido. Un lugar, Irán, que ante la masacre se ve aún más lejos, que duele, pero que también en el exilio despierta esperanzas de cambio. Y con esto terminamos. Hasta luego.